Bueno, gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso. El Señor continúe bendiciéndonos en gran manera. Amén. Dios es bueno. Amén. Son bienvenidos las personas que hoy nos acompañan por primera vez. Bueno, todos somos bienvenidos, ¿no? Estamos aquí en un tiempo maravilloso. El Señor me ha dado este privilegio de servir la palabra de Dios. Hoy, muchas saludes les envía el pastor Pedro, padre espiritual de la casa. Está algo quebrantado de salud. Espero que le llevemos en nuestras oraciones. Amén. Porque habló conmigo antes y siempre se le escucha bastante molesto del asunto de la salud, está un poco enfermo. Entonces debemos de llevarle en nuestras oraciones todo el tiempo, a cada momento. Bueno, y les envía muchísimas saludes entonces. Bueno, pero pues vamos a la palabra. ¿Qué les parece? Amén. Es importante, miremos en la segunda carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 1 hay un título que coloco casi siempre para que usted se acuerde de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a dar. Y la clave de la victoria, ya casi. Bueno, segunda de Pedro, leémoslo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bien. Pero la clave de la victoria, no se le olvide lo siguiente, la clave de la victoria está en saber morir. ¿Cómo? La clave de la victoria está en ¿qué? En saber morir. Bueno, yo pongo los títulos un poco así como de pensar para que usted, pues lo voy a explicar obviamente para que usted no entienda mal, ¿cierto? Pero para que usted se le quede un poco allí y se acuerde de lo que hoy el Señor quiere transmitirnos a través de su palabra. Bueno, sabemos que no hay coincidencias ni estamos moviéndonos por el azar aquí, ¿cierto? O sea que no le digo a usted que no es coincidencia o que usted está aquí por coincidencia ni nada de eso. Usted tiene un propósito en Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Y estamos aquí por un plan diseñado desde la eternidad. Así es que no es que usted le haya parecido bien o se haya dejado convencer de su amigo o que usted por coincidencia miró las redes y estaba esta iglesia y vino, qué casualidad. No. Dios tenía este plan hoy, amén. Dios tenía un plan y ahí lo que dice es claramente que como todas las cosas, mire, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren lo que dice el siguiente. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Diga, participantes de la naturaleza divina. Repita conmigo, participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así es que aquí tenemos dos cosas interesantes. Primero, se refiere a una naturaleza divina, pero también se refiere a una corrupción y algo que llama aquí la concupiscencia. La concupiscencia. Y dice aquí que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo y que la corrupción que hay en el mundo está por causa de la concupiscencia. Y espero que a usted no le pase lo que le pasó a una señora que cuando acabó la prédica, el pastor, ella fue y lo saludó y le dijo, pastor, me gustó muchísimo esa palabra tan bonita que usted dijo, concupiscencia. Y el pastor le dijo, bueno, parece que no entendiste nada, repásate la otra vez la prédica porque no entiendes qué es concupiscencia. Concupiscencia son deseos de nuestra naturaleza carnal, ¿ya? La concupiscencia es el impulso que tiene nuestra naturaleza carnal. Así es que aquí tenemos dos naturalezas, una que es divina y otra que es carnal. Una que trae la participación de las promesas de Dios y otra que trae corrupción. Bueno, ¿por qué este título? La clave de la victoria está en saber morir. Porque no sé para cuánto les cuesta mucho orar, para cuánto les cuesta mucho leer la Biblia, a otros les cuesta mucho dejar ciertos hábitos, les cuesta mucho dejar algunos vicios. Pero dirá usted, sí, pero es que
ahí yo le estoy echando ganas, ahí vamos poco a poco, finalmente Dios a nosotros nos ama tal cual como somos. Y dirá usted, es que Dios ama al pecador, pero condena al pecado, entonces yo finalmente vengo aquí porque Dios me ama tal cual como soy. Y le quiero decir que eso no es verdad. Y ya recuerde que eso lo hemos enfocado, se ha tratado últimamente. El pastor nos ha hecho mucho énfasis en esto. Dios no te ama tal como eres, porque por eso envía a su Hijo al mundo, para que tú no sigas siendo tal como eres. Para que tú y yo seamos renovados a la imagen de su Hijo. ¿Amén? Bueno, cuando nadie contesta me preocupa, porque o estás entendiéndolo todo o no estás entendiendo nada. ¿Ya? Si Dios amara al mundo tal como es, no hubiera enviado a su Hijo al mundo a morir por el pecado. Porque Dios nos ama, Dios está enojado con el pecador todo el tiempo, dice un versículo de la Biblia, ¿cierto? Ahora, Dios nos ama a pesar de que somos así, es el caso, amén. Dios ama al hombre a pesar de que es pecador. Y por esa razón, Él dio a su Hijo para nuestra redención, para nuestra salvación. Así es que el amor de Dios es incuestionable, el amor de Dios es algo casi incomprensible. Es decir, Dios nos ha amado desde antes incluso de que naciéramos. Quiere decir que Él nos amó incluso antes de que pecáramos, incluso nos amó de antes de que existiéramos y nos sigue amando hoy en día. Nada hará que Dios te deje, nada hará que Dios te deje de amar. Pero miremos lo que dice aquí, la victoria sobre muchas cosas que nosotros luchamos todo el tiempo. Hay muchas personas que luchan con la pornografía, otros que luchan con el trago, otros que luchan con los vicios, con la droga, otros que luchan con el afán del poder, con el dinero, con la fama, con el prestigio. Otros que luchan con el chisme, con la murmuración, con la envidia. ¿Ya? Hay muchas cosas por las cuales nosotros estamos todo el tiempo luchando. Hay quienes luchan mucho porque no pueden dejar de mirar el error del hermano. Hay quienes piensan que ellos son llamados por Dios para ser fiscales de la iglesia. Que tienen el don de fiscalizar a los hermanos, ¿no? Y que tienen el llamado de Dios para estar revisándole todas sus redes a mirar a ver en qué está pecando. Cosas como esas. Usted no está aquí por coincidencia, Dios lo trajo por algún propósito. A mí también, amén. Pero ¿cuál es la clave? Porque a veces nos cuesta y a veces la gente dice, oh, pastor, mire, yo no, de verdad que yo nunca me he metido a la iglesia de verdad de lleno porque es que yo no puedo, de verdad no puedo dejar del baile. No puedo dejar la parranda, no puedo dejar la fiesta, no puedo dejar el trago, no puedo dejar tal cosa, no puedo dejar esto, no puedo dejar... Nunca podrás, te lo quiero decir. Porque por eso fue que Cristo vino al mundo a morir por nosotros. Para que nosotros no sigamos intentándolo. Porque Él es la salida a esta situación. Ahí está la clave. Ahí está la clave. En que nosotros entendamos. Jesús dijo que la verdad, San Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Qué dice ahí? Que la verdad iba a hacer algo en nosotros. ¿Qué iba a hacer la verdad en nosotros? Vosotros también, bueno, no sé si. Que la verdad nos iba a hacer, usted se lo sabe, ¿cierto? La verdad nos hará libres, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál verdad? ¿Y nos va a hacer libres de qué? La verdad es Cristo. Cristo dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero cuando nosotros seguimos luchando contra el pecado por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias ganas, por nuestros propios impulsos, con nuestra propia voluntad, siempre vamos a fallar. Algo está pasando aquí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y conoceréis la verdad. También dice que la verdad nos hará libres. Amén. Si el Hijo, que es la verdad, nos da la libertad. Pero, ¿en qué sentido el Hijo nos liberta? Primero, Él nos liberta, sencillamente nos ha dado la capacidad de ser libres del pecado que hemos cometido. ¿Cómo? A través de su sacrificio.
Amén. A través de su sacrificio, por su sangre somos limpios del pecado. Pero además de eso, nos da la capacidad de ser libres del poder que hay en nuestra naturaleza caída de impulsarnos a pecar. Eso se llama la concupiscencia. Y nos da el poder, y el Señor nos da ese poder, esa capacidad, a través de otra naturaleza que ha colocado en nosotros. Y lo ha hecho a través del nuevo nacimiento. Por eso Jesús, cuando hablaba con este religioso llamado Nicodemo, San Juan capítulo 3, él le dijo: tú puedes conocer toda la ley, tú puedes saber todo lo que Dios ha dicho a través de Moisés, Abraham, los profetas, te puedes saber toda la ley, ser todo lo religioso, pero tú estás muerto y necesitas nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Amén. Ahora, nosotros enfocamos mucho y enfatizamos aquí mucho en la palabra, en el conocimiento de la palabra, ¿cierto? El pastor le preocupa mucho que usted conozca la palabra de verdad. No la palabra de TikTok, ni la palabra de YouTube, ni la palabra de Facebook, ni la palabra de todas las redes. La palabra de Dios, que usted sea capacitado de trazar bien la palabra, de conocerla. Por eso estamos con el seminario, las escuelas de líderes, los diferentes grupos vida, todos alimentándonos con la misma palabra, amén, que se da desde aquí, gloria a Dios. Amén, porque es esa palabra de verdad la que nos santifica y la que nos hace libres, amén. La que nos hace libres, el conocimiento de la palabra. Pero déjeme decirle una cosa a usted, algo. La información de la palabra no hace nada. Si conocer la Biblia, si saber la Biblia, si saber la palabra de Dios, incluso de memoria, si saber mucho de la Biblia, si conocer y tener mucha información de la Biblia fuera la solución, Dios había dejado esto en manos de los escribas y los fariseos. ¿No le parece? Pero justamente contra ellos fue que más luchó. Y déjeme decirle una cosa, que la oposición que Jesús tenía es similar a la oposición que usted tiene en su interior, porque estos que conocían la ley, estos que conocían la palabra, estos que tenían información, mira, conocimiento, solamente conocimiento teórico y humano, solamente la ley, solamente la letra, querían matar al que venía del cielo. Querían perseguirlo. Así como usted, por más que tenga conocimiento de la Biblia, dentro de usted mismo, dentro de cada uno de nosotros, existe esa lucha, esa guerra entre esas dos naturalezas. La que es carnal, pero también la que Dios ha puesto en nosotros a través del nuevo nacimiento por su Espíritu Santo. Mire, cuando usted oye la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene dentro de usted. La vida de Dios se engendra, hace que esa palabra nazca en su corazón y la vida soy de Dios. El Espíritu de Dios viene a vivir dentro de usted y su Espíritu nace de nuevo. Amén. En ese momento comienza Dios a vivir dentro de usted a través del Espíritu Santo y Cristo comienza a ser formado dentro de nosotros. ¿Quién comienza a ser formado dentro de nosotros? Cristo. Esa es la naturaleza nueva, esa es la naturaleza divina. Así es que de ahí en adelante tenemos dos naturalezas que se oponen entre sí, que coexisten entre sí, pero que es la única solución que Dios nos da. Oiga bien, tan tremenda es la carne. Oiga bien esto, la carne es un asunto delicado, tan delicado que Dios no tuvo otra opción, ni siquiera Dios con toda su soberanía eterna pudo cambiar a la carne. La solución en el plan de Dios es matar la naturaleza carnal y darnos una nueva vida en Cristo. Darnos una nueva naturaleza, esa fue la solución. Ni siquiera Dios pudo cambiar la carne, ni siquiera Dios pudo cambiar nuestra carne, porque usted intenta hacerlo, porque usted intenta echarle ganas. Hágale, inténtelo. No. No lo lograrás. Por eso muchas personas hacen el intento una y otra vez de venir a la iglesia. Una y otra vez. Y por eso muchas personas de pronto llegan aquí, vienen de sus países de origen, en Latinoamérica la mayoría, bueno, dentro de poco de otros países que no son latinoamericanos. Eso es así. Pero ¿qué pasa? Que de pronto han luchado y han esforzado y han hecho intento una y otra y dicen, la séptima es la vencida. Bueno, vamos otra vez para la iglesia. Y llegan aquí y como se estrellan con la dura realidad, ¿cierto? Y el sueño europeo se les cae rapidito. Entonces, ¿qué hay solución? Buscar de Dios. Entonces ahí es cuando está usted ahí, al loro, como dicen aquí.
Usted le dice, no, vamos a buscar de Dios, vamos a la iglesia. Pero el error está en que tú pienses que necesitas cambiar a la persona, porque la persona no necesita ser cambiada. Dios no quiere que tú cambies a nadie. Dios quiere que tú le hables de Cristo y que esa persona nazca de nuevo. Es la única solución. El nuevo nacimiento es la única solución, y el nuevo nacimiento representa que vendrá entonces una naturaleza nueva a vivir dentro de la persona. Y oiga bien lo siguiente: cuando usted siente entonces esa nueva naturaleza dentro de usted, esa nueva naturaleza, oiga bien esto, porque la verdad es la que lo hace libre. A través del Hijo de Dios usted no solamente puede vencer el pecado, sino también la capacidad o el potencial o el poder que hay en la naturaleza caída para atraerlo hacia el pecado. Por eso cuando hay una tentación, y si alguien cede a la tentación, si usted ha nacido de nuevo, créame que si va a ser tentado se va a sentir incómodo si falla, o se va a sentir en conflicto y en oposición. Eso representa, o eso significa que usted sí ha sido regenerado, sí ha nacido de nuevo, que hay una nueva naturaleza. Si usted peca y le da lo mismo, créame que lo invito a nacer de nuevo. Si usted peca y le da igual. Pero si tal vez usted falla, cae en la tentación, cede a la tentación y luego tiene ese dolor, no hay cosa, oiga bien esto, no hay una persona más desgraciada que un cristiano que peque o que haya caído en pecado. Porque no serás feliz en ese pecado. Porque la naturaleza de Dios que está en ti debe aborrecer el pecado. Esa es una muestra legítima que has nacido de nuevo. Porque aborreces el pecado. Lo aborreces. Mire, la nueva naturaleza, que es Cristo, oiga bien, es Cristo en nosotros. Esta nueva naturaleza es opuesta a la anterior, o sea, a la caída. Y esta nueva naturaleza difiere por completo de esa naturaleza caída. Recuerde, ha sido concebida a través del nuevo nacimiento. Viene de arriba, porque viene del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Y que nos devuelve a la posición de la cual el hombre fue sacado. ¿Cuál fue esa posición de donde el hombre estaba primero? Estaba en la gloria de Dios. Cuando el hombre fue creado y fue colocado aquí en el mundo, él estaba rodeado de la gloria de Dios y vivía en la gloria de Dios. Pero cuando pecó fue destituido de la gloria de Dios. La nueva naturaleza te devuelve a esa gloria de Dios, pero lo hace a través de Cristo, que es la nueva naturaleza en nosotros. O sea que nosotros somos devueltos a esa posición de la gloria de Dios a través de Cristo por la vida de Dios que está en nosotros, que es Cristo el Señor. Amén. Pero para eso tuvimos que haber tenido algo que se llama haber muerto al pecado. Se tuvo que haber muerto al pecado. Es decir, sin arrepentimiento y sin dolor por el pecado no puede haber un nuevo nacimiento. ¿Ya? Entonces, cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú invitas a alguien a la iglesia, tú debes de entender que tú lo que estás es trayendo a una persona para que escuche la palabra que le va a hacer salvo. La palabra que le va a dar convicción de pecado, y el Espíritu Santo cuando esa palabra entre en el oído de la persona es una palabra de fe y va a ser confrontado en su interior. Y si la persona se confronta con la palabra y redarguye el espíritu de pecado, lo convence de pecado, aceptará el llamado al arrepentimiento y dirá: no, yo necesito a Cristo en mi corazón, necesito a Cristo en mi corazón. Aceptará el llamado, recibirá a Cristo en su corazón y en ese momento inmediatamente nacerá de nuevo y la vida de Dios comenzará a trabajar dentro de él. Aparecerá entonces a partir de ese momento el fruto del Espíritu, se manifestará en su vida. Ahora, quiero que usted entienda lo siguiente, hermano querido. Nosotros no estamos transformando personas en el sentido de reformando, es la palabra que quería buscar. Reformando personas, ni estamos arreglando coches viejos. Nosotros lo que estamos predicando es la palabra que te mata al pecado y te hace nacer de nuevo. A una nueva naturaleza. Eso es lo que dice Pedro. Fuisteis llamados a través del conocimiento de la verdad y del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A través de él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y nos ha hecho participantes de una naturaleza divina. Así es que hay dos naturalezas entonces en nosotros. La naturaleza divina, que es Cristo el Señor en nosotros, y la naturaleza humana de todas maneras sigue estando ahí.
Porque a usted, aunque sea cristiano, no deja de ser humano. ¿Qué pasa con esas dos naturalezas? Recuerde que la carne tiene tal poder que Dios no la cambia, Dios la mata. Es decir, la naturaleza carnal me refiero, la carnalidad, el impulso que tiene, la concupiscencia, el impulso que tiene para el pecado. Esto se hace a través de la fe. Pero miren lo que dice en Gálatas 5:17, porque necesitamos entender esto para poder predicar bien el evangelio. Gálatas 5:17. Porque el Señor nos ha impulsado todo ese tiempo, hermano, a que nosotros participemos de su santidad. Pero si usted nació de nuevo ahora, ¿usted qué es? Nueva criatura, las cosas viejas, y ahora todas están hechas nuevas. Usted es ahora un hijo de Dios. Amén. ¿Dejó de ser humano? No, todavía está la naturaleza ahí. ¿Qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estas dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vea, tiene que entender lo siguiente. Dios diseñó un plan de redención con su propio Hijo. Es un pacto de amor eterno para darnos una vida eterna y una naturaleza eterna para un propósito eterno. Así es que, como el primer Adán no lo logró, Dios tuvo que matar el primer Adán o la naturaleza adámica carnal en nosotros y hacer nacer un nuevo Adán. El Adán, el postrer Adán, que es Cristo el Señor, para que ahora nos dé una nueva vida, una nueva creación espiritual. La clave está en saber matar lo carnal y hacer vivir lo espiritual, o sea, hacer que viva lo espiritual, porque estas dos naturalezas están opuestas. Oiga bien, estas dos naturalezas son incompatibles. Ellas hacen lo opuesto la una con la otra. ¿Cuál es la salida? ¿Y ahora qué hago? Yo sé que tengo que ir a la iglesia a adorar a Dios, pero es que estoy cansado, pastor. Pero es que usted no se imagina lo que me hicieron. Pero es que usted no se imagina por qué a él y a mí no. Pero es que usted no se imagina. Yo no tengo que imaginarme nada. Yo le digo eso una cosa. La naturaleza nueva, la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros, Cristo cuando reclamó, Cristo cuando levantó su voz para hacer valer sus derechos, ¿cierto que no? Sino que él enmudeció y encomendó la causa al que juzga justamente, dice Pedro, capítulo 2, versículo 24, 23, 24, ¿cierto? Porque la nueva naturaleza es inofendible, oiga bien. Increíble, ¿no? Inofendible. Cuando nosotros nos ofendemos no es Cristo, es nuestra naturaleza carnal que está queriendo patalear. Cuando no nos gusta y reclamamos, recuerde que se manifestará siempre en usted la naturaleza que domine. Por lo general, en las crisis se manifestará o se dejará ver la naturaleza que nosotros más alimentemos. Si usted tuviese una esponja y la sumerge en un recipiente lleno de agua, entonces cuando usted la somete a presión, de la esponja saldrá agua. Pero si usted esa esponja la mete en un recipiente lleno de Coca-Cola, por ejemplo, dirá usted, no es una profanación. Entonces cuando usted someta la esponja a presión, saldrá de ella la Coca-Cola. Y así con cualquier líquido al cual usted sumerja la esponja. Si usted está sumergido en Cristo en medio de la crisis y de la presión, saldrá de usted Cristo y nada más. Pero si usted está lleno de TikTok, eso saldrá. No tengo nada con TikTok, contra TikTok. Pongo un ejemplo. Si usted está lleno de YouTube, si usted está lleno de 10 estrategias para hacerse valer en no sé qué y si sé cuándo, si usted está lleno de toda esta cantidad de libros de autoayuda y si sé más, eso es lo que saldrá cuando usted está en la crisis. Si usted está lleno de los consejos de su mamá, de su papá, de su familia, eso saldrá en la crisis.
Si usted está lleno del jefe, del amigo, del compañero de su trabajo, que no hace sino decirle que este gobierno socialista, que esta nación cada vez va peor, que venimos de un país mal y aquí estamos peor y que no sé qué, y lo meten y lo llenan y bombardean de las noticias todo el tiempo. Cuando usted esté en la crisis, eso va a salir de usted y nada más. Pero si usted se sumerge en la presencia de Dios, eso va a salir de usted cuando está sometido a presión. Es claro, es sencillo. Estas dos naturalezas que existen en nosotros están existiendo de manera simultánea, coexisten en nosotros. Pero ¿qué pasa? En la tentación, recuerde que siempre habrá un conflicto porque hay otra naturaleza. Y esta oposición demuestra entonces que nosotros fuimos regenerados. Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Y así como Jesús entonces caminaba entre nosotros y se confabulaban contra él, así los deseos carnales operan para echar o sacar de nosotros a Cristo. Es decir, que la naturaleza de Cristo no sea la que predomina o la que se expresa a través de nosotros. Porque es que, hermano, a los creyentes, a los discípulos en Antioquía se les comenzó a llamar ¿cómo? Cristianos. Eso está en Hechos capítulo 11, se lo dejo de tarea el versículo. A los creyentes, a los discípulos en Antioquía se les comenzó a llamar cristianos. En Antioquía se les comenzó a llamar cristianos. ¿Y cristianos qué significa? Alguien que es como Cristo. Uno que es como Cristo. No vayamos al extremo de decir que somos Cristo Junior ni nada de eso. No, uno que es como Cristo. Y es que, ¿qué dice el apóstol Pedro? Así como Cristo andaba, nosotros somos como Él. Así lo dice el apóstol Juan también. Somos como Cristo en el mundo. Así de esta manera andamos nosotros. Es decir, usted y yo, Pablo lo decía también en Corintios 3:17, que nosotros somos por el Espíritu Santo, el Espíritu de la libertad, y que somos transformados en gloria por su Espíritu. Amén. A imagen de aquel que nos creó. Es decir, más de Cristo en usted, menos de usted mismo, menos de mí, es la clave de la victoria. Que usted muere a sí mismo y que usted deje que Cristo salga, surja, se exprese a través de usted, porque la naturaleza de Cristo está en usted. Usted ya tiene esa clave, ya tiene la victoria. Hermano, usted no debe pedir paciencia porque usted ya tiene el fruto del Espíritu Santo que incluye la paciencia. Por ejemplo, todo lo que está en el fruto del Espíritu, el fruto es uno, ¿cierto? Del Espíritu, porque ningún árbol tiene varios frutos, sino un solo fruto, el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y ese fruto se expresa de 9 maneras, es decir, tiene 9 cualidades: amor, gozo y paz en relación con Dios. Amén. Paciencia, benignidad y bondad en relación con el hombre, fe, mansedumbre y templanza en relación conmigo mismo. Amén. Pero ya lo tiene, eso es el potencial que usted ya tiene dentro de usted. ¿Sabe cuándo usted será libre de la impaciencia? Usted será libre de la impaciencia cuando usted conozca la verdad que la paciencia ya está en usted. Entonces será libre de la impaciencia. Porque la paciencia ya está en usted a través del fruto del Espíritu y la naturaleza de Cristo ya está en usted. Así es que la clave de la victoria en el evangelio, en la vida cristiana, no está en tantos ayunos, no está en tantas vigilias, ni está en tanta Biblia, ni está en tantos seminarios. No, pero vengan al seminario y vengan a las vigilias y vengan a los ayunos, obvio. Congréguense, vengamos juiciosos, porque eso alimentará nuestro hombre espiritual. Amén. Eso alimentará nuestra naturaleza espiritual. Ahora, hermano querido, la clave no está en tantas cosas que usted haga. La clave está en que tanto usted muere a lo terrenal y deja que lo espiritual salga de usted, crezca en usted, surja en usted. Porque usted sabe que usted tiene fallos, ¿cierto? Y yo también tengo fallos. Eso lo sabemos. Pero si andamos diciéndole a la gente todo lo malo que es, la clave no está en que usted sepa cuán malo es. Usted ya sabe que es malo. Yo ya sé que somos malos. Soy, que dice Romanos capítulo, ya lo tenemos, capítulo 7, perdón. La evidencia del Hijo de Dios es que aborrece el pecado que antes abrazaba. En Romanos 7:15, mire lo que dice ahí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, claro. De manera que ya no soy yo quien
hace aquello sino el pecado que mora en mí. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Cierto? O sea, esa lucha siempre estará. Pero hermano querido, mire, si usted y yo conocemos esta verdad y caminamos en ella y andamos en ella, para el creyente, la única arma letal que el diablo tiene contra el creyente, ¿saben cuál es? A ver, los que han estado. ¿Cuál es la única arma que el diablo tiene contra el creyente? ¿Cuál es el único poder o la única arma que el diablo tiene contra el creyente? El engaño, que ninguna otra. Solo Jesús dijo, conoced la verdad y la verdad os hará libres. Pero si el diablo te tiene engañado, que tú no puedes vencer el vicio, que tú no puedes vencer la pornografía, que tú no puedes vencer el adulterio, que no puedes vencer la fornicación, que no puedes vencer esto y no puedes vencer porque tú siempre estás ahí y nunca vencerás y nunca saldrás adelante. Si el diablo te sigue manteniendo engañado allí, que te dio el dolor de cabeza, ay, será un tumor, ay, será un cáncer de seno. Si el diablo te mantiene engañado en el temor, si el diablo te mantiene engañado allí, de verdad que te ha atrapado. Te ha atrapado. Pero la verdad es la que te hace libre. Es la verdad. Tú eres más que vencedor en todas las cosas por medio de aquel que te amó. Somos más que vencedores. Debes entenderlo. Es esta verdad. Es esta verdad. ¿Y qué debemos hacer? Morir entonces a esa naturaleza carnal. Morir significa quitarle su poder. Morir significa quitarle su predominio. Dice aquí claramente que el nuevo hombre, primera de Juan capítulo 3 y versículo 9, hay algo interesante que dice allí. Mire, la guerra es contra la carne. Es el único lugar donde el diablo puede valerse, donde el diablo puede vencerte, donde el diablo puede anclar su gancho y arrastrarte y volverte nada y hacerte lo que él quiera. Es la carne. Y si tú alimentas la carne y todo el tiempo estás andando en la carne, hermano querido, no vas a tener una vida cristiana en victoria. Pero si tú has nacido de nuevo, tampoco vas a querer agradar a la carne. Pero si esa naturaleza humana, carnal, que está dentro de ti, no es mortificada, no es doblegada, subyugada, imposibilitada, no es sometida, tampoco entonces vas a vivir en victoria. ¿Qué dice primera de Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? La simiente de Dios no es algo, la simiente de Dios es alguien. ¿Quién es la simiente de Dios? La simiente de Dios es Cristo. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dirá usted, pero sí pude, entonces ¿qué pasó ahí? Tú lo hiciste, pero la simiente de Dios que está en ti no lo hace, que es Cristo. Y por eso no hay felicidad ni alegría cuando le das lugar a la carne. Cuando le das lugar otra vez a la carne, no hay felicidad ni alegría. Serás una persona desgraciada si sigues dándole lugar a la carne. Sí, así vengas a la iglesia y cada vez le pidas perdón al Señor. Dios te va a perdonar, claro que sí. Pero tú no avanzarás. Tú no avanzarás. ¿Dios te perdona 2 y 3 veces? Claro. 10 y 20, claro. 30 y 40, claro. Si nos pidió a nosotros que perdonáramos 70 veces 7, entonces ¿cuántas nos va a perdonar Él? Es que Cristo ya te perdonó en Cristo. Perdón, Dios ya te perdonó en Cristo desde antes de la fundación del mundo a través de su sacrificio, cuando ni siquiera habíamos nacido. Es decir, ya te había perdonado y tú ni siquiera habías pecado. ¡Wow! Él tenía la solución sin tú ni siquiera haber tenido el problema. Porque el Cristo que nosotros creemos fue destinado desde antes de la fundación del mundo, sacrificado. Y cuando nosotros vemos esto, mire lo que dice ahí. En Cristo el nuevo hombre, es Cristo, el nuevo hombre. Yo soy el carnal, yo soy carne. He sido crucificado y es la única manera de mantenernos en victoria. Les voy a contar esto.
en secreto de confesión, me lo dijeron, y yo lo voy a contar. No, no fue secreto de confesión porque a nosotros no nos confiesan nada, ¿cierto? Eso es de otra religión, de otro sistema religioso, pues. Un hermano me dijo, pastor, mire lo que a mí me pasaba. Yo era el coro de la iglesia cuando la iglesia tenía coro. O sea, en una iglesia en Latinoamérica ellas tenían un coral, un grupito donde hacían coro y todo. Imagínense ustedes hace cuánto pasó eso. No, todavía hay iglesias así, ¿no? Entonces dijo, y yo tenía una lucha dentro de mí porque yo no podía, es que no me aguantaba fumarme un cigarrillo. A veces me salía de la mitad de la alabanza porque no me aguantaba y yo tenía la excusa de que me iba para el baño y luego yo salía para la iglesia y en la esquina me fumaba un cigarrillo y luego entraba y me subía otra vez al coro y seguía cantando. Él me lo confesó, me lo dijo, ¿no? Y entonces yo me reía, yo le decía, ¿y tú a quién estabas engañando? O sea, y él decía, no, yo con el miedo de que me fueran a disciplinar. Y si el Señor no se daba cuenta, le decía. Bueno, el caso es que él me decía, fue tan tremendo ese, le dije, bueno, ¿cómo venciste o cómo pasó eso? ¿Cómo lograste vencer eso? Dijo, no, pues un día yo me enteré que yo tenía el poder de vencer el pecado a través del Espíritu Santo y me di cuenta que el diablo lo que me mantenía era engañado. Sencillamente así. Dirá usted, hermano, ¿y lo dejaban subir a la tarima, a ese lugar sacrosanto allá, a la tarima donde entran solo los ángeles, arcángeles y todo eso que suben allá? ¿En serio? ¿Y lo dejaban ir allá? ¿Y subir allá? Bueno, dirá usted, no, pues no sabía el líder y si no lo había bajado o algo así. Aparte de todos esos comentarios que hago, la lucha la tenía él. Y yo le decía, ¿y tú cómo hacías eso? Y tú podías subirte a la tarima y eras cantándole al Señor y eras feliz ahí. No, yo hacía eso y yo era la persona más desgraciada del mundo. Porque yo sabía y yo sentía que estaba defraudando al Señor y estaba haciendo lo más hipócrita que puede haber en la vida. Le dije, por eso, y entonces, ¿cómo lo venciste? Dijo, no, pues yo entendí un día, simplemente el Espíritu Santo me dijo, tú no tienes que obedecer al pecado porque tú ya tienes el poder de vencerlo. ¿Por qué tienes que hacerlo si ya tienes el poder del Espíritu Santo en ti? Dijo, y conocí la verdad y fui libre. Porque conoció la verdad de que él ya era más que vencedor en Cristo Jesús por medio de aquel que le había amado. Hermano, mire, ¿cuál es la clave para que nosotros aprendamos a vencer todas estas cosas? Que entendamos quiénes somos nosotros en Cristo. Que todo lo hace Cristo en nosotros. No es tu fuerza, no es tu poder, no es tu voluntad. Es la obra de Dios en ti. Es la naturaleza de Cristo en ti. Es el Espíritu Santo en ti. Si no entiendes esto, nunca serás vencedor sobre lo que sea que estés luchando, porque todos luchamos con algo. Amén. Sobre lo que sea que estés luchando. No saldrás en victoria y no tendrás una vida fructífera y no caminarás victorioso con la cabeza arriba hasta que no entiendas que no es tu fuerza, que no eres tú, que es Cristo en ti, el que hace la obra, el que hace el trabajo, es Él. Es Él, no somos nosotros, es que no es tu voluntad. Es que nosotros nunca podríamos, jamás. Por eso le costó a Dios el sacrificio de su amado Hijo. Pero si nosotros seguimos tolerando el pecado en nuestra vida, pues pasa algo. O no has nacido de nuevo y necesitas nacer de nuevo y pedirle a Dios que entre en tu vida. O sencillamente te acostumbrarás a esa vida. Y sencillamente te hago entender una cosa, que la gracia de Dios es tan maravillosa. La gracia de Dios es tan maravillosa, tan hermosa. Pero el hecho de que no tenga precio no significa que sea barata. El hecho de que la gracia de Dios tenga precio no significa que sea barata, no, significa que valió la sangre preciosa de mi Salvador. Y tú tienes que considerar el pecado como algo horrible, horrendo. ¿Sabe qué era Cristo en la cruz? Cristo en la cruz, desfigurado, dice la Biblia que fue desfigurado del parecer de los hombres. Es decir, él en la cruz era un ser humano que no parecía ser humano. Fue desfigurado de tal manera de los hombres su parecer y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres, dice la Biblia, ¿cierto? Desfigurado. Y ese hombre desfigurado, colgado en la cruz, es la imagen del hombre
en pecado. Es la imagen del pecado a los ojos de Dios. Así se ve un pecador a los ojos de Dios, desfigurado, completamente lejos de la imagen santa que Dios colocó en el hombre originalmente. Pero lo que hace Cristo y lo que Él hizo, que fue hecho pecado por nosotros en la cruz, tú tienes que entender hoy en día una cosa. ¿Qué es el pecado? Errar al blanco, según el término griego hamartía, ¿cierto? Errar al blanco significa salirse de la voluntad de Dios, cometer injusticia. Pero fíjese que el pecado es tan perverso y tan malo que mató a mi Salvador. Lo mató. Porque Él no murió en la cruz por la golpiza. No fue desangrado por la golpiza. Él murió por mi pecado. ¿Así sigues amando el pecado? ¿Así debemos seguir amando el pecado? ¿Tú qué harías con alguien que mata a tu hijo? ¿Lo seguirías teniendo en tu casa, tolerándolo, siguiendo, teniéndole paciencia? Si alguien mató a tu hijo, yo creo que sería un enemigo tuyo eternamente, ¿cierto? Bueno, dirá usted, no, yo como cristiano lo perdono. Bueno, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si alguien mató a tu hijo, no sería algo agradable para ti, ¿cierto? Pues el pecado mató a Jesús, mi Salvador. ¿Tú crees que yo tengo que amar el pecado y tolerarlo? Si eso se llevó, mató a mi Cristo bendito, a mi Cristo amado, yo tengo que aborrecer el pecado. Tú debes aborrecer el pecado, porque Dios aborrece el pecado y porque la simiente de Dios está en nosotros. Pero yo no tengo que decirte, eres pecador, no, tú no eres pecador, tú eres hijo de Dios. Tú eres una nueva naturaleza, una nueva criatura. Tú tienes la nueva naturaleza de Dios en ti. Y lo que yo hable, lo que yo diga, lo que yo pronuncie, lo que yo predique, es lo que se va a construir en ti. Si yo todo el tiempo estoy tildándote de lo que tú has fallado, de tu pecado, de tus errores, todo el tiempo ando mirando y juzgándote por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has fallado y te has caído y solo te muestro el hombre carnal y caído en la naturaleza vieja, pues eso es lo que se va a construir en ti. Pero yo tengo que hablar la verdad de lo que somos nosotros. Tenemos que hablar quiénes somos en Cristo. Tenemos que hablar qué es el poder de Dios en nosotros. Mire lo que voy a dejarle con este versículo ya. Romanos capítulo 8. Perdón, no lo di allá, ¿cierto? Romanos capítulo 8. Mire, nunca, versículo 1. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿era débil por qué? ¿Qué te ha parecido imposible aquí? Con eso empezamos, ¿cierto? ¿Qué te ha parecido imposible dejar? Estás luchando con eso todo el tiempo, estás ahí echándole ganas, pero tú vienes a la iglesia. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Alguien te obligó? ¿Nadie te puso una escopeta, cierto? Tú vienes porque tú sabes que esto es la verdad. Tú vienes porque tú sabes que aquí hablamos de Dios, hablamos del Señor, queremos su presencia, queremos ser libres de muchas cosas, seguir adelante, ir adelante. Y estamos aquí construyendo. Lo que el pastor hace aquí cada reunión, cada prédica, cada pastor que se sube aquí es que quiere construir a Cristo en ti. Quiere edificar la imagen de Cristo en ti. Quiere edificar la imagen de Cristo en nosotros. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero si tú sigues luchando con tus fuerzas, mire lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que en la carne está condenado el pecado. Y mire lo que dice el versículo 11. El 10, perdón, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto por causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. No hay otra salida. Debes morir a lo carnal, a lo terrenal, a lo que tu humana naturaleza caída te impulse. ¿Cuáles son las obras de la carne? Eso lo sabemos. Ya sabemos cuáles son las obras de la carne.
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, pleitos, celos, enemistades, iras, contiendas, decisiones, herejías, homicidios, borracheras, todas esas cosas que están en Romanos capítulo 5, versículo 19. Ahí. Todas las obras de la carne, los impulsos de la carne. Eso yo no tengo que decírselo, usted ya lo sabe de memoria. ¿Cierto? Ya se lo sabe. Eso, que usted sabe que es de la carne, pero que no tiene que hacerlo. Esas obras de la carne son las que tenemos que morir, matar. Déjelas morir de hambre. Y aliméntese del Espíritu. Dice la palabra aquí claramente, porque el cuerpo a la verdad está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros y Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy yo quiero recordarle que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, que lo decía aquí también el hermano, los de alabanza, hermano Felipe. ¿Quién lo hace todo? ¿Quién lo hace todo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que tiene que formarse en ti, en mí, en nosotros. Todos los días, preguntémonos, ¿cada día me parezco más a Cristo o me parezco más a mí? Tú debes parecerte a Cristo porque Él es el que está siendo formado en ti. Es el Espíritu Santo. ¿Ve? Porque a veces nosotros luchamos con cosas que no tenemos que luchar y seguimos esforzándonos y sudando. ¿Sabe qué? Los sacerdotes del tabernáculo, ellos utilizaban calzoncillos de lino. Los que han estado en el seminario saben por qué. Calzoncillos de lino, ropa interior de lino, porque esto no les permitía sudar. Y eso significaba para nuestro tiempo que usted con sus obras y con su sudor no podrá obtener nada delante de Dios. Porque nuestras obras, dice la palabra de Dios en Isaías, nuestras obras de justicia son a los ojos de Dios como trapos de inmundicia. Así es que no podemos venir aquí delante de Dios. Oh Señor, es que gracias Señor. No eres tú, es Cristo. Es Cristo. ¿Quieres vencer? Métete con el Señor. Llénate de su Espíritu. Vive para Dios. Aliméntate de la palabra. Alimenta el Espíritu. Ora, busca todo el tiempo. No tiene que verte el pastor. Es que no tiene que verte nadie. Es que tu problema eres tú. Tu naturaleza, pues no. Entiéndame. Cuando en la mañana se mira al espejo, diga, no confío en ti. No. Porque esta naturaleza carnal nos traiciona, hermano querido. No es tu poder, no es tu fuerza, no es tu buena voluntad. Tú y yo no tenemos nada que ver aquí. Es Cristo en nosotros el que tiene que ser formado. Yo le invito a que se ponga de pie en este momento.